Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. En este programa dedicado a temas de salud estaremos conversando hoy acerca de las enfermedades genéticas. Así que si tiene alguna duda o preocupación sobre este tema, puede comunicarse por el 3272-2269. Recuerde que aquí siempre va a tener información veraz y oportuna de primera mano. Y para conversar sobre este tema de las enfermedades genéticas es un verdadero placer contar nuevamente en nuestro espacio con la doctora en ciencias Rosaralis Arrieta García, especialista de segundo grado en genética clínica. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación y la oportunidad. Y por supuesto que voy a aprovechar esta ocasión para hacer una felicitación pública porque hoy junto a un grupo también de profesionales de la salud recibiste oficialmente el título de doctora en ciencias. Muchas gracias. Entonces también la felicitación extensiva a todos tus compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, yo te propongo, Rosaralis, a ti y a los amigos y amigas televidentes, comenzar viendo primero un material, la primera sección de nuestro programa, para luego comenzar a conversar. ¿Está bien? Perfecto. Adelante entonces. Los genes son los ladrillos de la herencia, se pasan de padre a hijos y contienen el ADN, las instrucciones para fabricar proteínas. Estas son las que realizan la mayor parte de las funciones dentro de las células. Las proteínas mueven moléculas de un lugar a otro, construyen estructuras, descomponen toxinas y realizan otros tipos de tareas de mantenimiento. A veces se produce una mutación, un cambio en un gen o en varios genes. Esta mutación cambia las instrucciones para fabricar las proteínas y esto hace que ellas no funcionen correctamente o falten. Esto puede causar una enfermedad genética. Usted puede heredar una mutación genética de uno o de ambos padres, pero también puede suceder durante su vida. Doctora Rosaralis, vimos este material que es a modo de una muy simple introducción, pero usted que es la especialista ya tiene la palabra para que nos hable de los diferentes tipos de enfermedades genéticas que existen y cuáles son las que se ven con más frecuencia en nuestro entorno, es decir, acá en Camagüey. Bueno, realmente las enfermedades genéticas pueden ocurrir, vamos a verla de esta manera para una mejor comprensión a 3 niveles. A nivel del ADN, como bien se informaba en el material, heredando de uno de los dos padres, bueno, esa es la generalidad de lo que ocurre de la información genética, pero por alteraciones en genes simples o un único gen serían las enfermedades monogénicas, aunque todas tienen como factor común una mutación heredable de ambos padres o en el transcurso de la vida, como bien explicaba el material. Existe también la posibilidad que se dañen ya estructuras más complejas del ADN y estructuras cuaternarias, que serían los cromosomas humanos, y serían las enfermedades que aparecen por alteraciones tanto en el número como en la estructura de estos cromosomas. Y la población, bueno, aquí conocen la más frecuente, que es la trisomía 21, síndrome Down. Y están el tercer grupo de enfermedades genéticas, que es el más frecuente no solo en la provincia, también en el país y también en el mundo, y que se devela su existencia y se gana evidencia en que el origen genético de estas enfermedades, a raíz de las investigaciones que se realizan en el campo de las ciencias biomédicas en el contexto genómico, posterior al descubrimiento del genoma humano y su completamiento, que fue en marzo del año pasado, que son las enfermedades de la herencia multifactorial, que son aquellas que se deben a la existencia de las relaciones entre los genes y el ambiente. No quiere decir que las monogénicas y las cromosómicas no existan. La influencia del ambiente, por supuesto, el ambiente está,
El ser humano es un ser biopsicosocial y sus determinantes ambientales son importantes, pero en esta estamos hablando de múltiples genes que pueden ser heredados tanto por línea materna como por línea paterna, y son los hábitos y estilos de vida lo que provocan la aparición de las enfermedades. Aquí hacemos referencia entonces a la hipertensión, a la diabetes, al asma, el cáncer, la epilepsia, la discapacidad intelectual, algunas enfermedades neuropsiquiátricas, por mencionar un grupo de ellas. Y realmente son enfermedades frecuentes en la población, no solamente en la provincia, en el país y a escala mundial, y todas tienen de base una susceptibilidad o una predisposición genética. Se consideran entonces enfermedades genéticas una vez que aparecen por mutaciones de múltiples genes. Es decir, ¿usted padece de hipertensión y tiene una enfermedad genética? Claro, porque cuando observamos en la familia es poco probable que la persona sea el único hipertenso. Uh-huh. Ahora, ¿qué ventaja tienen estas enfermedades, por así decirlo? Ventajas, uh-huh. ¿No? Bueno, que estas enfermedades somos nosotros los que decidimos si nos afectan o no, y cómo evolucionan clínicamente. En mucha medida porque descansa sobre los hábitos y estilos de vida. Existe un axioma de este grupo de herencia multifactorial de una afamada investigadora, Judith Stern, que plantea que la genética porta el arma y el ambiente dispara el gatillo. Usted decide con sus hábitos y estilo de vida y su conducta sobre su salud. Entonces, ¿siempre somos responsables, por ejemplo, de padecer esas enfermedades? En una buena medida de padecerlas, uh-huh. No tanto porque tenemos el gen, sí. Pero de que aparezca, de la evolución clínica, de la gravedad, de las consecuencias, porque una vez que conozco que tengo el antecedente familiar, si practico el ejercicio físico, si mantengo una dieta adecuada y escucho lo que desde la atención primaria de salud, la ventaja que tiene nuestro sistema de salud, desde la atención primaria de salud, las medidas de prevención y promoción, que también nos apoyan muchísimo los medios de comunicación, bueno, pues evidentemente vamos a evitar la aparición incluso de la enfermedad, o bien a demorar el inicio de los síntomas y tratar de no que ocurran tan temprano y sean tan graves las complicaciones, o al menos llevarnos a un diagnóstico precoz también. Es algo un poco complejo porque sí, las condiciones, ese ambiente no siempre son, casi nunca son las idóneas, no sí, casi nunca son las idóneas, pero también, como comentabas, hay que, por ejemplo, saber lidiar con el estrés. Claro, uh-huh. Claro, y hacer un ejercicio físico, una dieta balanceada, comer saludable, evitar el exceso de sal, el exceso del azúcar en la alimentación. Claro. Vamos a hacer una pausa, veremos la segunda sección y entonces estaremos conversando acerca de cómo se diagnostican estas enfermedades, cómo está estructurado dentro del sistema de salud este programa. También qué prioridad tiene aún en medio de esta situación compleja que se vive en el país y de otros asuntos que son de interés para la población. Entonces veamos esta sección y luego continuamos conversando acerca de las enfermedades genéticas. La genética clínica como especialidad médica en Cuba ha impactado en los indicadores de salud que hoy exhibe el país. Antes del triunfo revolucionario, la mortalidad infantil era superior a 60 niños fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos y la esperanza de vida no rebasaba los 55 años de edad. La solicitud de Fidel a los médicos graduados en 1970 de realizar el internado vertical en ciencias básicas con el propósito de fortalecer el claustro académico de las ciencias médicas tuvo, sin dudas, un impacto categórico en la historia de la genética clínica en Cuba. En 1977 se graduaron los 2 primeros especialistas en genética clínica y es este acontecimiento el que marca el nacimiento de la especialidad en el país. Más tarde, en el inicio de la década de los 80, por la voluntad política liderada por Fidel de extender los avances en la prevención de la anemia a hematíes falciformes y el uso de la alfa-fetoproteína en suero materno, como indicador de defectos abiertos del tubo neural, comienza el periodo de los programas preventivos de enfermedades genéticas.
Luego, la creación de la Red Nacional de Genética Médica y del Programa Nacional de Diagnóstico, Manejo y Prevención de Enfermedades Genéticas y Defectos Congénitos ha garantizado el acceso de toda la población a servicios de genética desde el nivel primario, con impacto en la disminución de la mortalidad infantil por defectos congénitos. Continuamos conversando acerca de las enfermedades genéticas y ahora acerca del diagnóstico en nuestra provincia de Camagüey. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo se mantiene a pesar de las dificultades actuales? Bueno, todos los programas que tributan a la especialidad de genética clínica son programas priorizados en el país por la importancia y el impacto que tiene sobre los indicadores de salud. Realmente tenemos la fortaleza de que funcionamos como una red nacional de genética, como bien se hablaba en el material que recientemente acabamos de apreciar, y tenemos la posibilidad de que en todos los policlínicos de la provincia, en todas las áreas de salud, funcione un servicio de genética. Un servicio de genética que la población generalmente usa más para el embarazo, es lo que más conoce la población, el diagnóstico prenatal, el seguimiento ecográfico durante la gestación, pero realmente es un servicio de genética que está diseñado para el asesoramiento genético, que es un proceso de comunicación sobre la ocurrencia y recurrencia de las enfermedades genéticas o de los problemas humanos referentes a la genética en la familia. Realmente cualquier persona que puede sentirse libre en acudir a solicitar una consulta de asesoramiento genético está conformada por médicos especialistas de medicina general e integral y licenciados en enfermería que fueron formados en el Centro Nacional de Genética, dentro de la Red Nacional de Genética, para desempeñarse en esta función. A partir de allí, de ese asesoramiento genético, de la construcción de un árbol genealógico, se puede hacer el cálculo de las personas que tienen un mayor riesgo de padecer cualquier tipo de estas tres grandes grupos de enfermedades genéticas, tanto monogénicas, cromosómicas como multifactorial. Y se diseña una estrategia individual y familiar específica que nos permite llegar a un diagnóstico oportuno, pues que en todos los servicios de las áreas de salud se dispone no solamente de la especialidad de genética, sino del resto de las especialidades, porque es el concepto de acercar la salud a la población, y esto es factible, se puede desde el área de salud poder hacer las diferentes interconsultas, las especialidades médicas que tributan. No solamente es genética para el seguimiento de la embarazada o para la prueba del talón del bebé al quinto día, que esto nos permite también de diagnosticar de manera muy oportuna un grupo importante de enfermedades que pueden estar asociadas a la discapacidad desde las edades tempranas y defectos congénitos que también pueden comprometer seriamente la calidad de vida del bebé. Realmente la función del servicio de genética trasciende más allá de la etapa prenatal. ¿Cree, doctora, que todavía la población tiene que ganar cultura en este aspecto de buscar ese asesoramiento genético? Pienso sobre todo en las parejas que desean tener hijos. Claro, realmente... Pero que no, discúlpeme, pero que no es solo el caso, ¿no? Claro, realmente tienen la posibilidad de acudir a los servicios de genética para la planificación del embarazo. Antes, lo que estamos observando hoy es parejas que han tenido un evento de un nacimiento de un niño con un defecto congénito, una terminación voluntaria del embarazo por esta causa, y para la próxima gestación buscan el asesoramiento genético. Esa es la regla. La excepción es que un matrimonio, antes de concebir un embarazo, como parte de la planificación de embarazo, acuda a conocer cuáles son sus riesgos a punto de partida, los antecedentes patológicos personales y familiares de poder presentar una enfermedad genética. ¿Cuántas familias hay que puede, por ponerte un ejemplo, el cáncer, que es una enfermedad bastante frecuente en la población y que va en nuestra provincia en particular a los indicadores de mortalidad incluso por encima de la media nacional, y no es frecuente ver una familia donde hayan varias personas afectadas con el cáncer que puedan acudir a los servicios de genética, que sería oportuno hacerlo porque el país está trazando estrategias sobre el estudio en un futuro de estas familias. Existen infraestructuras para estudios moleculares, estudios de genes, que en estrategias y
perspectivas futuras pudieran, ya una vez que usted tiene identificados a la familia, identificar los individuos en riesgo y poder ofrecer un diagnóstico molecular para estas afecciones. Ese es el objetivo que se persiguen con estos programas desde la red de genética. Ahora, ya la mujer embarazada, ¿cómo se atiende desde esa atención primaria hasta otros niveles? La gestante, bueno, pues entra al servicio de genética con 12 semanas, la consulta multidisciplinaria, donde se inicia todo el seguimiento ecográfico, se hacen también los marcadores séricos del alfa-fetoproteína, que se hacía referencia en el audiovisual que recientemente vimos, se mantiene todo el seguimiento ecográfico hasta el tercer trimestre, y en dependencia de los riesgos genéticos con el que se evalúa, bueno, pues se determina la especificidad dentro de ese seguimiento ecográfico y también las especificidades e indicaciones de algunas pruebas, como los estudios prenatales para diagnóstico de enfermedades cromosómicas o estudios prenatales para diagnósticos de enfermedades monogénicas, como la ciclemia, a punto de partida, que a todas las gestantes se le hace un estudio de la electroforesis de hemoglobina y se puede determinar prenatalmente si el bebé es portador o no, o es enfermo de la ciclemia, y junto con la ciclemia otras enfermedades como la fibrosis quística, la distrofia muscular Duchenne, la distrofia muscular Becker. Existe un número importante de enfermedades. Te explicaba que es un programa priorizado, son estudios altamente costosos, pero el país ha hecho un esfuerzo inconmensurable por tratar de mantener todos los recursos para poder ofrecer el servicio a la población. ¿Y en el caso de la detección de malformaciones congénitas? La detección de defectos congénitos, bueno, pues lo hacemos por vía ecográfica y se estructura de acuerdo al riesgo con el que se evalúa el embarazo, desde el marcador del primer trimestre hasta el tercer trimestre de gestación. Y hasta el tercer trimestre, porque el desarrollo embriofetal es complejo, existe la fisiología fetal y en un momento determinado puede estar presente el defecto congénito y no observarse hasta que la fisiología o el desarrollo fetal no nos permita su observación, como por ejemplo los defectos congénitos digestivos y del sistema genitourinario, que son observables a partir del tercer trimestre del embarazo. No se ve en el primer trimestre ni en el segundo. Hay que esperar al tercer trimestre de la gestación por la maduración propia del feto, y por eso es que se sigue el seguimiento ecográfico. Básicamente es por esto. Existen otros estudios que se ofertan a nivel terciario en el Centro Nacional de Genética cuando se diagnostican defectos congénitos del tercer trimestre más complejos y que pueden tributar a estudios de imagenología como la resonancia magnética nuclear, que en algunos casos específicos de defectos congénitos del sistema nervioso central se han hecho en Cuba. ¿Esos exámenes no se realizan en Camagüey? Se realizan dentro de la red, coordinado con la red, pero en instituciones terciarias. No en la provincia. No en la provincia. No, en instituciones terciarias. ¿Cómo se procede entonces cuando hay una detección de un defecto congénito en un feto? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo los padres tienen derecho a actuar, a decidir? Bueno, generalmente debido a la pesquisa que se organiza desde la atención primaria de salud, ahí es donde ocurre en la primera detección o el índice de sospecha inicial. Es remitido a la atención secundaria, a los departamentos provinciales de genética, donde se realiza la confirmación y allí se ofrece el asesoramiento genético a la pareja, donde la pareja opta por continuar o solicita la interrupción de embarazo, siempre desde el principio de la bioética de la autonomía, respetando la decisión de la pareja. Ya para esto ocurre hasta el segundo trimestre. Ya para defectos congénitos más complejos o determinaciones más específicas, pues tenemos la posibilidad de remitir al Centro de Referencia Nacional para el Diagnóstico de los Defectos Congénitos en el Hospital González Coro, donde existe un equipo multidisciplinario formado por genetistas, obstetras, imagenólogos, donde se confirma el diagnóstico, se coordinan con otras instituciones hospitalarias de atención terciaria, también algún tipo de estudio específico que tribute, y culmina también con un asesoramiento genético en ese tercer nivel. Vamos a la última pausa. Continuamos con el tema a través de la última sección de nuestro programa de Primera Mano. Un estudio de 27 familias de las provincias orientales confirmó poco más de un 20% de genes amerindios en su ADN.
cuyos integrantes mostraban rasgos fenotípicos notablemente similares a los de los aborígenes cubanos que habitaban la isla antes de la conquista. Según la directora del Centro Nacional de Genética Médica, la doctora Beatriz Marcheco Teruel, otras investigaciones anteriores al proyecto habían dado cuenta de la existencia de comunidades aborígenes en las montañas orientales de Cuba, pero se basaron fundamentalmente en análisis antropológicos. Los resultados del proyecto Cuba Indígena marcan un hito en el acontecer científico y cultural del país y plantean, de manera fundamentada, otra lectura de la historia nacional, aseguró la experta. Sobre los aportes sustantivos de esas culturas amerindias preteridas, Marcheco destacó su concepto de felicidad humana desvinculado de patrones consumistas, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto y no como objeto, la visión humanista y la economía de subsistencia. Tales tradiciones originarias latentes en la subjetividad y prácticas sociales de grupos descendientes de pobladores de la isla premoderna y de poblaciones campesinas cubanas hacen parte de la sazón del ajiaco que somos. Doctora Rosaralia, hay un tema que yo sé que le apasiona y es la epigenética. Claro que sí. Ajá, vamos a recordarle a los amigos que quizás en otro momento han estado junto a nosotros cuando hemos hablado de este tema de las enfermedades genéticas, qué es la epigenética, o informarles a aquellos que no lo sepan. Bueno, la epigenética es la disciplina de la genética que se dedica al estudio del epigenoma y las consecuencias sobre la salud humana. El epigenoma es el conjunto de factores, elementos, como quiera llamárseles, que protegen esa cadena de ADN y que permite a su vez la expresión de los mismos. ¿Por qué es tan importante? Y de hecho, mi criterio, todas las enfermedades, independientemente de cuál pueda ser su causa monogénica o cromosómica o multifactorial, descansa sobre ella la causa epigenética. Porque es precisamente cómo se conforma ese epigenoma lo que permite la expresión de los genes, que se exprese adecuadamente o no. Y todo como nuestros hábitos y estilos de vida pueden permitir o no esa expresión del genoma una vez que conforme el ambiente químico necesario para que el ADN se ponga laxo, sea más laxo, más fácil y pueda expresar su información, o bien se cierre, se haga bien compacto y sea imposible la expresión de genes. Esto funciona en dependencia. Si el gen que tiene que expresarse adecuadamente para nuestra salud no lo hace desde el entorno epigenético, pues estamos enfermos. Y si el gen que no debe expresarse, porque no debe ocurrir, se hace laxo el ADN, bueno, pues también estamos enfermos. Por eso coincido mucho con Judy Stern, que la genética aporta el arma y el ambiente dispara el gatillo, desde incluso los conceptos epigenéticos. Entonces, ya en el último minuto de este programa, ¿cuáles serían los consejos fundamentales que daría a la familia en sentido general? No solo donde, digamos, haya una pareja que desee tener descendencia o que ya esté embarazada la mujer. En sentido general, a la familia en torno a este tema de las enfermedades genéticas. Bueno, primero hay que ganar culturas sobre la genética y conocer que todos somos el resultado de la fusión de dos genomas. Biológicamente estamos aquí sentados porque en un momento determinado se funcionó el ADN de nuestra madre con el ADN de nuestro padre y aquí estamos todos. Todos somos el resultado de la fusión de dos genomas, por eso hay que ganar en cultura genética. Segundo, que en una buena parte de cómo evolucionan estas enfermedades genéticas, la respuesta a los tratamientos médicos, incluso también está mediado por genes, depende del conocimiento que tengamos sobre ello y cómo podemos manejarlo. Y tercero, bueno, pues le queda asequibles a todos los servicios de genética en el país, en la provincia y a nivel municipal para que puedan servirse de ello. Y les abrimos la puerta del Departamento Provincial de Genética también, donde existe un grupo de profesionales altamente calificados que estarán todos a su disposición. Muchísimas gracias, doctora Rosaralis. Ya en lo que queda de día, pues disfrute su título de doctora en ciencias. Le agradecemos doblemente por dentro de esta celebración y este momento importante de su vida, como igual fue para sus compañeros que hoy recibieron este título, porque hay mucho estudio detrás, ¿verdad? Y mucha investigación y consagración y empeño para obtener los resultados, pues nos dedicó este tiempo
para compartir con los amigos y amigas televidentes. Sabemos que la podemos convocar siempre. Siempre es un gusto y un placer estar. Gracias. Nosotros nos vemos el próximo miércoles en vivo, 4:30 de la tarde por Televisión Camagüey, porque les garantizo que aquí siempre van a tener información veraz y oportuna de primera mano.